Increíble transformación. La pequeña niña revela la verdad oculta del hijo ciego de un Billonarrio. Era un sábado soleado y el aire de Oaxaca vibraba con risas. Lucía, una niña de 10 años, corría por el parque, su perrito a su lado, jugando entre las luces doradas del sol que se filtraban entre las hojas. La música de un mariachi sonaba de fondo, una melodía que siempre le había hecho sentir alegría y calidez, casi como el aroma de los tacos que llenaban su barrio. Su padre, Pascal, un mecánico de manos fuertes, le contaba historias sobre cómo la labor y la honestidad podían construir un hogar. Así, Lucía había crecido con una noción clara de lo que era correcto y justo. Sin embargo, aquel día cambió todo. En una esquina del parque, se encontró con Alejandro, el hijo del magnate del mezcal. A pesar de su fortuna, había en su mirada un vacío que le resultaba familiar. De alguna manera, los mundos de Lucía y Alejandro eran opuestos, pero dentro de ellos, ambos estaban atrapados en soledad de diferente manera. Lucía lo sabía, lo sentía. Su amistad comenzó con risas y juegos, pero pronto, la risa se volvió una manta que cubría un doloroso secreto. Los murmullos de su barrio comenzaron a llegar a sus oídos. Historias de un hombre que había crecido a expensas de muchos, incluido su padre, que cada día luchaba por mantener la dignidad. La energía del parque cambió. Lucía sentía como si un peso enorme se hubiera aposentado sobre sus hombros, un vacío en su estómago que crecía con cada encuentro con Alejandro. Tenía miedo, pero también una urgencia poderosa. No podía seguir siendo la niña que ignoraba la crueldad del mundo. Un día, mientras pasaban tiempo juntos, se atrevió a acercarse a la verdad. Un anciano del barrio, cargado de historias y sufrimiento, le reveló que la fortuna de la familia de Alejandro había sido forjada a través del despojo y el dolor ajeno. Lucía escuchaba, su mente acelerada trataba de asimilar la información. Su padre, su amado padre, era una de las víctimas. La angustia la perforó como un aguijón. ¿Cómo podía ser que el alegre Alejandro, quien apenas conocía la tristeza, estuviera tan implicado en la oscuridad que rodeaba su gata vida cotidiana? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la presión aumentaba en su pecho. Frente a ella tenía a un chico con una vida fácil, pero que desconocía su verdad. Lucía se dio cuenta de que sus palabras podrían cambiarlo todo. El dilema se hizo palpable, debía elegir entre la amistad y su familia. Cerrar los ojos ante la verdad sería traicionar a su padre, pero abrirlos podría destruir ese frágil lazo que había formado con Alejandro. A medida que el sol caía, la luz dorada hizo que el parque brillara de una manera engañosa y hermosa. Mientras observaban el horizonte, la angustia de Lucía creció. ¿Cómo podría abrirle los ojos a Alejandro sin que todo se desmoronara? Las palabras se quedaban atoradas en su garganta y la incertidumbre se apoderaba de ella. El aire se volvió pesado, cada respiración era un recordatorio del conflicto que la consumía. En ese momento, la decisión se tornó vital. ¿Estaba lista para enfrentarse a la verdad y arriesgar su amistad, o se quedaría callada, dejando a su padre y otros más en la oscuridad? La pregunta flotó entre ellos como un eco. ¿Qué haría un corazón decidido? Lucía estaba atrapada en una encrucijada emocional. Las risas del parque resonaban como ecos lejanos en su mente, ahogadas por la verdad que pesaba en su corazón. Las historias de su padre y su lucha cotidiana por la dignidad lo mantenían presente, como una brújula moral que siempre había guiado sus decisiones.
Sin embargo, frente a Alejandro, la valentía y la duda se entrelazaban en un interminable tira y afloja. A partir de ese día, cada encuentro con Alejandro se tornó más difícil. Atrapada en la ilusión de una amistad genuina, Lucía se sintió despojada. Lo buscaba en el parque, pero el brillo de su risa ya no era suficiente. En su lugar, las miradas furtivas de los vecinos y susurros de advertencia la seguían como sombras. En sus noches de insomnio, la culpa se mezclaba con el deseo de protegerlo. Una parte de ella anhelaba que Alejandro entendiera su legado, pero la otra temía que eso significara destruir la conexión frágil que habían cultivado. Fue una tarde particularmente calurosa cuando la decisión se materializó. Mientras caminaban por el camino de tierra que bordeaba el parque, la luz jugaba entre las hojas, creando patrones que parecían burlarse de su confusión. Lucía decidió que no podía seguir ocultando la verdad. Tenía que ser valiente, igual que su padre. «Hay algo que necesito decirte», comenzó con voz temblorosa. Alejandro, sorprendido, giró su rostro hacia ella, un destello de curiosidad cruzando sus ojos. La niña sintió un nudo en el estómago, pero continuó. «La fortuna de tu familia, mucha gente ha sufrido por ella, incluso mi papá». Cada palabra que pronunciaba sentía como si le estuviera desgarrando el corazón. Alejandro frunció el ceño, procesando la información. ¿Qué? Eso no puede ser. Su reacción fue la típica de alguien que niega la verdad, pero Lucía se encontró más determinada que nunca. Sabía que, al abrir la puerta, no solo liberaría a Alejandro, sino que también habría un riesgo real de perderlo. Las palabras de Lucía se convirtieron en un torrentoso flujo de sinceridad, cada detalle revelando las injusticias de las que su familia había sido víctima. Sin embargo, cada respuesta de Alejandro se tornaba más defensiva y despectiva. Ella notaba su resistencia, su vida de privilegio lo había llevado a construir muros que lo protegían de la realidad fuera de su burbuja. Una parte de Lucía quería gritar, exigir a Alejandro que entendiera lo que significaba esa ocultación. Pero en su interior se producía un cambio. El dolor de la confrontación comenzaba a transformarse en fortaleza. Cada palabra que pronunciaba se sentía como un escalón hacia su propia autonomía. Mientras hablaba, se dio cuenta de que no solo estaba buscando cambiar a Alejandro, sino que también se estaba definiendo a sí misma. ¿Crees que el dinero lo justifica todo?, cuestionó, sus ojos fijos en los de él. La felicidad no puede comprarse cuando se ha construido sobre las lágrimas de otros. En ese momento, un destello de resentimiento brilló en los ojos de Alejandro, pero también un rayo de incertidumbre, como si comenzara a sentir el peso de la verdad. El silencio que siguió fue abrumador. Lucía sintió que su corazón latía con fuerza, la mezcla de esperanza y miedo en su pecho. Sabía que el camino hacia la verdad no era fácil ni rápido, y que tendría que estar dispuesta a afrontar una nueva realidad. Todo había cambiado en un instante. Entonces, en medio de la tensión palpable, Alejandro habló. ¿Por qué me cuentas esto? ¿Qué esperas lograr? Su voz temblaba, y la inseguridad se convirtió en desesperación. Lucía comprendió que era un momento crucial, un punto de inflexión no solo para ellos, sino también para su futuro. Ella respiró hondo y, con una determinación sorprendente, respondió. Espero que podamos encontrar la verdad juntos y cambiar nuestras vidas. Pero eso depende de ti. Las palabras de Lucía fluyeron como un testimonio de su propia metamorfosis, no solo una niña atrapada en un dilema, sino una joven que comenzaba a comprender su poder. La batalla no solo era por su familia, era para redefinir quién quería ser. El cielo se tornó oscuro a medida que la tarde se desvanecía, y la pregunta colgó en el aire como un susurro. ¿Estaba Alejandro listo para confrontar sus raíces y el legado familiar que lo oprimía? La historia de Lucía aún no terminaba, estaba a punto de dar un giro que podría cambiarlo todo, no solo para ella, sino para Alejandro y para el barrio entero. Su corazón palpitaba mientras anticipaba el inevitable clímax en su viaje.
La verdadera lucha apenas estaba por comenzar. La mañana siguiente, Lucía despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. El sueño la había dejado inquieta, llena de preguntas sin responder. La voz de Alejandro resonaba en su mente: ¿qué esperas lograr? Era una pregunta que persistía, intensificada por el peso de su confrontación en el parque. Al levantarse, se dio cuenta de que, independientemente del desenlace, su vida nunca volvería a ser la misma. Movida por un nuevo impulso de autoafirmación, Lucía decidió que no iba a dejar que el miedo a la reacción de Alejandro la detuviera. Se miró al espejo y habló en voz alta, como si invitara a la valiente versión de sí misma a salir. Soy más fuerte de lo que creo. No puedo seguir cargando con este secreto. Sabía que el problema no se limitaba a las palabras que había compartido, sino que abarcaba la necesidad de trazar su futuro. Mientras buscaba en su mochila las cosas de la escuela, un pequeño cuaderno llamó su atención. En él, había anotaciones sobre sus sueños y anhelos: ser escritora, llevar las historias de su gente a otros rincones, cambiar percepciones. ¿Cómo podría lograrlo si seguía dentro de este callejón emocional? Esa mañana en la escuela, mientras sus compañeros hablaban sin cesar sobre planes de vacaciones y compras, Lucía se sintió más desconectada que nunca. El bullicio le resultaba ajeno, su mente reflexionaba sobre el camino que había elegido. No se trataba solo de Alejandro o su burbuja de privilegio. Era su deseo de ser vista, reconocida y, sobre todo, comprendida. Las horas de clases pasaron lentamente, pero cada momento le servía para calmar la tormenta en su interior. Lo aprobó todo, incluso la clase de literatura, donde el profesor, un hombre sereno y sabio, le preguntó sobre su interés por las historias. Las palabras tienen poder, ¿verdad, Lucía? Aquel comentario la hizo sonreír. Era un recordatorio de que su voz importaba. Al regresar a casa, encontró a su madre en la cocina, rebuscando en una caja de recuerdos. Las fotos familiares llenaban la mesa, era un refugio donde la nostalgia y la esperanza cohabitaban. Lucía se acercó con cautela, y aunque su madre estaba ensimismada, Lucía sintió que aquel era un momento propicio para hablar. ¿Te gustaría que escribiera sobre papá?, preguntó, sintiendo una ligera presión en el pecho. Su madre levantó la vista con sorpresa, pero también con una chispa de emoción. Sería hermoso, Lucía. Su historia merece ser recordada. Así, aquella conversación abrió un compás de nuevos significados entre ellas. Lucía comenzó a relatar anécdotas que le habían contado, narrativas que hablaban de lucha, sacrificio y dignidad. La conexión con su madre creció en ese instante, un aire de entendimiento se deslizó suavemente entre ellas. Era un acto de reivindicación personal, no solo de su historia familiar, sino de su propia voz. Mientras compartían risas y lágrimas, se dio cuenta de que cada relato la empoderaba más. No estaba sola en su búsqueda, su familia, aunque marcada por el dolor, había sobrevivido a tempestades. Estaba lista para preguntar a su madre sobre las realidades que su padre había enfrentado, sobre cómo había navegado entre durezas y esperanzas. Al caer la noche, Lucía sintió que el momento de hablar con Alejandro se aproximaba. Había un nuevo sentido de urgencia en su interior, como si el destino le susurrara que su camino hacia la verdad comenzaba ahora. El siguiente encuentro estaba destinado a ser monumental, tanto para ella como para él. Esa noche, el eco de las palabras que había compartido quedó flotando en su mente, una chispa de fuerza que iluminó su propósito. ¿Podría ella ser la voz que no solo revelara verdades, sino que también fortificara un nuevo futuro para ambos? La lucha por su identidad y conexión comenzaba a materializarse, pero el desafío por delante era imponente. Mientras se preparaba para dormir, el corazón de Lucía palpitaba con anticipación. Una última pregunta atrapó su mente: ¿sería Alejandro capaz de abrazar la verdad y menospreciar el legado que lo rodeaba? La certeza de que su vida dependía de esa respuesta la mantenía alerta.
El cambio estaba cerca, y el siguiente paso podía abrir una puerta a lo inesperado. ¿Logrará Lucía guiar a Alejandro por la senda de la autoconfrontación antes de que el tiempo se agote? Lucía despertó con un propósito renovado. La noche anterior había dejado atrás sus dudas, las palabras compartidas con su madre la hicieron comprender que su voz era una herramienta poderosa, capaz de cortar los lazos que la mantenían atada a sus miedos. Mientras se preparaba para el día, su ánimo se llenaba de expectativas. No podía seguir más tiempo oculta en la sombra del secreto que las unía a ella y a Alejandro. En la escuela, el aula se convirtió en su pequeño refugio. Antes, las risas de sus compañeros eran un eco distante, pero hoy, cada sonido le recordaba que era parte de un mundo al que finalmente quería pertenecer. En clase de literatura, cuando el profesor la llamó para compartir una breve historia que había escrito, sintió una oleada de nerviosismo. Sin embargo, cerró los ojos un momento, respiró hondo y dejó que las palabras fluyeran de su pluma. Había escrito sobre el viaje de una joven que decidió dejar atrás el miedo y los secretos para encontrarse a sí misma. Las miradas atentas de sus compañeros le otorgaron una merecida dosis de validación. Eso es, pensó. Mis palabras importan. Fue un momento catártico, un recordatorio de que su historia también merecía ser contada y escuchada. Un aprecio nuevo empezó a florecer dentro de ella. Fue un instante de revelación que la impulsó a desear que Alejandro convierta su dolor en fuerza, pero el verdadero desafío la esperaba. A medida que se acercaba la hora del almuerzo, la ansiedad la invadió. La conversación inminente sería crucial, no solo para su relación con Alejandro, sino también para su desarrollo personal. Era el momento de convocar la valentía que había estado creando en su interior. Al entrar a la cafetería, sintió el peso de su decisión. Su mirada buscó a Alejandro entre el bullicio. Encontrarlo no fue difícil, su figura se destacaba entre el grupo de amigos que lo rodeaban. Tenía esa aura de seguridad que siempre le había impresionado, pero en ese instante, Lucía vio más allá de la superficie. Vio al joven que, como ella, también luchaba con sus propios demonios. Con pasos firmes, se acercó. Cuando él la vio, su expresión cambió de sorpresa a curiosidad. Sus corazones latían con una sincronía peculiar, como si ambos supieran que lo que estaba por suceder alteraría sus mundos. ¿Podemos hablar?, preguntó Lucía, tratando de mantener la voz tranquila. Alejandro asintió, y juntos se apartaron, buscando un rincón más aislado. El aire se impregnó de expectativas. Lucía sintió como cada palabra que llevaba dentro se amontonaba en su garganta. He estado pensando en muchas cosas, en lo que eres para mí, y en lo que significa ser honestos entre nosotros, comenzó, y su voz tembló un poco. Pero esa pequeña vulnerabilidad la llevó a una claridad inesperada. No puedo seguir ocultando lo que siento, las verdades de nuestras vidas. Además, creo que ambos merecemos un futuro más allá de lo que nos rodea, de lo que los demás piensan. Alejandro la miró fijamente, y por un momento, se sintió como si estuvieran conectados en un nivel profundo. Las barreras que ella había imaginado empezarían a desvanecerse en ese diálogo sincero. Pero cuando finalmente se quedó en silencio, la expectativa se tornó en un vacío ensordecedor. Lucía sintió que estaba en un precipicio. Su corazón palpitaba con fuerza, el temor y la esperanza se entrelazaban. ¿Qué haría Alejandro con esa verdad que ella estaba dispuesta a revelar? ¿Aceptarían juntos la transición de su historia personal hacia algo más significativo y genuino? La tensión aumentó en el aire, y en la expresión de Alejandro, Lucía percibió algo más que temor. Era una lucha interna desenfrenada. Lo que estaba por descubrir era monumental, no solo para él, sino también para ambos. De repente, el timbre sonó, cortando el hilo de su conversación. Pero Lucía sabía que había cruzado una línea. Ya había empezado a destapar la caja de Pandora. La inquietud de lo que quedaba por venir llenaba su mente, la aceptación de Alejandro al
Inevitable cambio se convirtió en su nueva pregunta. ¿Sería capaz de unirse a ella en la búsqueda de una verdad que liberara a ambos? Esa decisión cambiaría no solo el rumbo de sus vidas, sino también el entendimiento que cada uno tenía de sí mismo. La historia de ellos apenas comenzaba, y el verdadero desafío estaba a un paso de distancia, esperando ser enfrentado. Lucía se sentó en su pupitre después de la clase, sumida en la vorágine de sus pensamientos. El timbre había sonado, pero su mundo parecía haberse detenido. El eco de la conversación interrumpida con Alejandro la perseguía, cada palabra resonando como un tambor en su mente. ¿Había hecho lo correcto al abrir su corazón? La vulnerabilidad era un terreno inexplorado, un pasaje que había anhelado cruzar pero del que también había temido sus repercusiones. Se permitió un momento de autoconversación. ¿Qué era lo que realmente había querido lograr al hablar con él? No solo se trataba de expresar sus sentimientos, era un acto de liberación personal. A través de su voz, había intentado construir un puente hacia la autenticidad, no solo suya, sino también de Alejandro. La idea de que él pudiera unirse a ella en ese viaje de autodescubrimiento le daba esperanza, pero también miedo. Y si él no estaba listo, decidió que era el momento de actuar. La próxima vez que lo viera, no solo le compartiría sus sentimientos, sino que lo invitaría a enfrentarse a los suyos. La duda de si sería un paso hacia adelante o una trampa emocional la inquietaba, pero Lucía ya no quería vivir a la sombra de su inseguridad. Comenzó a planear lo que diría, practicando mentalmente cada palabra como un discurso de motivación propio. Mientras pasaban los días, intensificó su compromiso hacia su desarrollo personal. En las clases de literatura, ya no era solo una espectadora pasiva. Ahora, aportaba, discutía y habilitaba debates sobre temas que la apasionaban. Su voz se volvía más firme, sus ideas más claras y su presencia más perceptible. Las miradas de sus compañeros empezaban a reconocer su evolución, y eso avivaba su deseo de seguir creciendo. Sin embargo, lo que sucedía con Alejandro se volvía cada vez más complejo. Las interacciones entre ellos se tornaron tensas, él parecía distante, como si la revelación de Lucía hubiera abierto una herida que no sabía cómo curar. La incertidumbre sobre su reacción se transformó en un lastre emocional que la oprimía. ¿Era posible que su sinceridad hubiera sido demasiado? No podía permitirse volver a la sombra. Esta vez, debía ser auténtica sin importar el costo. En un arranque de determinación, ideó cómo confrontar la situación, escribirle una carta. Era el medio perfecto para expresar su vulnerabilidad sin interrupciones ni distracciones. En el silencio de su habitación, dejó que las palabras fluyeran. Cada renglón era un acto de valentía, un recordatorio de su propia fuerza y el compromiso con la verdad. Al finalizar, sintió que había descifrado parte del rompecabezas que era su relación con Alejandro. A la mañana siguiente, se acercó a él durante un recreo, su corazón palpitaba con una mezcla de nervios y expectativa. Le entregó la carta sin decir una palabra. La mirada que se cruzaron fue intensa, un intercambio que contenía una promesa de futuros diálogos y descubrimientos. Las cartas siempre llegan a donde deben, pensó. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, reflexionó sobre el camino recorrido. Había pasado de sentir miedo a tomar decisiones que la llevaban a un espacio de crecimiento inexplorado. El principio de algo grande la envolvía, y por primera vez, no le temía a lo que pudiera seguir. El crecimiento personal había comenzado a tomar forma, y cuanto más se comprometía con su verdad, más se alejaba de las sombras que una vez la acogían. Sin embargo, el silencio que se estableció entre ella y Alejandro también representaba un nuevo desafío. ¿Cuál sería su reacción ante la verdad escrita, y estarían dispuestos a abordar juntos las secuelas de sus revelaciones? Con cada latido, el suspenso se tornaba palpable, y Lucía sabía que el próximo capítulo de su vida no solo iría en paralelo al de Alejandro, sino que podría definir el rumbo de ambos. ¿Sería capaz de encontrar un camino mutuo en su viaje de sanación y autoconocimiento?
La respuesta no parecía lejana, pero la tensión sobre si Alejandro abriría su corazón era inminente. Las horas siguientes a la entrega de la carta se arrastraron como si el reloj hubiera decidido detenerse. Lucía camina por los pasillos de la escuela sintiendo el peso del silencio a su alrededor. La incertidumbre sobre la respuesta de Alejandro la mantenía en un estado de alerta constante. Su mente, acostumbrada a la resonancia de sus pensamientos, ahora luchaba contra la ansiedad que la invadía. Cada mirada ajena se sentía como una evaluación. ¿Podrían sus compañeros notar su inquietud? Aprovechó un momento de calma en la biblioteca para abrir un libro que había querido leer, pero el texto se desvanecía ante la repetición de su propia voz interior cuestionándose si fue correcta su elección. Buscar distracciones para evitar el dolor emocional no era una opción. La vulnerabilidad que había abrazado necesitada era ahora un diamante en bruto que requería ser pulido. Su decisión de ser auténtica y valiente marcó un camino que había comenzado con la carta, pero que podría extenderse mucho más allá. A medida que los días avanzaban, notó que las palabras de su profesora en clase resonaban con nueva fuerza. Hablaban sobre la resiliencia y la importancia de enfrentar los miedos. Era casi como si el universo, a través de la literatura, le recordara que el proceso de crecimiento nunca era lineal. En un impulso de autoconfianza, decidió unirse a un club de oratoria que se formaba en la escuela. Hablar en público era algo que siempre había evadido, pero el deseo de compartir su historia parecía más fuerte que cualquier temor. La primera reunión fue un torbellino de emociones. Se encontró rodeada de estudiantes que, al igual que ella, buscaban mejorar sus habilidades de comunicación. Entre ellos, una chica carismática llamada Carla llamó su atención. Carla era directa, incisiva y, sobre todo, abierta. Después de la primera presentación, se acercó a Lucía y la elogió por su capacidad para conectar con el público. La energía de la interacción elevaría su autoimagen. Sabiendo que en el club podría compartir no solo historias, sino también desafíos, Lucía planeó su primera intervención. Decidió hablar sobre la importancia de la vulnerabilidad y cómo abrirse a los demás, incluso en los momentos de mayor incertidumbre. Al prepararse, descubrió que cada palabra resonaba más fuerte en su interior, siendo un llamado no solo hacia los demás, sino también hacia sí misma. Cuando llegó el día de su presentación, la adrenalina corría por sus venas. Al ponerte frente a ese grupo de ojos estudiándola, sintió una conexión poderosa, como si cada mirada la empujara a seguir adelante. Poco a poco, las palabras fluyeron. Habló de su experiencia con Alejandro, de la carta y del temor que había sentido. A medida que desnudaba su alma ante un público desconocido, una sensación de liberación lo acompañó. No se trataba de ser perfecta, sino de ser sincera. Al finalizar, el aplauso resonó y Lucía, con el corazón acelerado, se dio cuenta de que había logrado algo monumental. No solo había dado un paso hacia el dominio de una nueva habilidad, sino que también había demostrado a sí misma que la autenticidad no siempre conducía a la fragilidad, sino a la expansión. Sin embargo, la incertidumbre nuevamente se instaló en su mente. ¿Cómo reaccionaría Alejandro tras haberla escuchado compartir su vulnerabilidad con extraños? ¿Su valentía en el escenario sería suficiente para inspirar una conexión concreta entre ellos? La pregunta permanecía latente mientras Lucía se sumía en el torbellino de sus pensamientos, consciente de que el momento crucial estaba a la vuelta de la esquina. Su próxima interacción con Alejandro podría definir no solo su relación, sino también el rumbo de su propio crecimiento. Sin embargo, la tensión en su pecho era un recordatorio constante de que el camino hacia la autenticidad es a menudo un viaje solitario y desafiante. ¿Podría él ser parte de esa travesía, o su historia se bifurcaría irremediablemente? Una respuesta aplastante comenzaba a gestarse. Y, como un eco, resonaba la pregunta crucial en su interior: ¿estaría Alejandro listo para abrirse? Lucía despertó ese día con un punzón de esperanza y ansiedad entrelazados en su pecho. Esa mañana,
mientras se preparaba, miró su reflejo en el espejo, tratando de recordar la fuerza que había sentido al hablar ante sus compañeros. Esa imagen había sido un instante de revelación, un viaje hacia la autenticidad que necesitaba continuar. Sin embargo, el eco de sus palabras en el club de oratoria palidecía ante su temor más profundo, la interacción con Alejandro. En su primer recreo tras su presentación, las voces a su alrededor se sentían ajenas. Caminó hacia el patio mientras observaba a los grupos de amigos riendo y conversando despreocupadamente. Envidiaba esa ligereza, pero también sabía que su viaje no podía ser superficial. Cada paso que daba era un recordatorio de que la autenticidad que había comenzado a cultivar era un proceso que requería valentía. Su mente se centró en el momento en que se encontraría con Alejandro, cuestionando cómo se presentaría ante él. Las expectativas se amontonaban como un muro invisible, haciéndola vacilar. ¿Y si se ríe de mí? ¿Y si mi vulnerabilidad lo asusta? El futuro era incierto, pero había algo en su interior que le decía que debía avanzar, aunque fuera un paso pequeño. Decidió escribir otra carta, esta vez dirigida a ella misma. La hoja servía de espejo a sus pensamientos, intentando externalizar las dudas y los miedos. A través de las palabras cuidadosamente elegidas, se retó a sí misma a comprender que le estaba bloqueando. No puedes permitir que el miedo a ser vulnerable limite tus oportunidades de conectar con la persona que anhelas, escribió. Esa autoconversación le reveló algo profundo: el crecimiento personal nunca se trata solo de superar los miedos, sino de abrazarlos y aprender de ellos. Sus pensamientos fluyeron mientras plasmaba sus inquietudes. Reflexionó sobre lo que había aprendido en el club de oratoria. Hablar de su vulnerabilidad había sido liberador. ¿Por qué no replicar esa experiencia con Alejandro? Con esta idea en mente, trazó un plan. Su siguiente encuentro con él no solo sería una conversación sobre sus sentimientos, sino también una oportunidad para practicar la autenticidad que estaba cultivando. Durante la siguiente semana, la idea de su conversación la impulsó y le dio una dirección a su ansiedad. En cada clase, buscaba a Alejandro con ansias. Ese enfoque le dio una nueva energía. Conversar con él no sería simplemente un acto de confesión, sería una actuación monumental en su viaje personal. Su determinación crecía. Finalmente, sin saber si sería el día que cambiaría todo, la encontraba en el pasillo frente a la puerta del aula de biología, aguardando el momento perfecto. Él aparecía al final del pasillo, su sonrisa familiar iluminando el día gris. Su corazón latía con fuerza, no había vuelta atrás. Lucía, qué bien verte. Saludó Alejandro, genuinamente encantado. Ese simple gesto la hizo sentir reconocida, pero también intensificó su vulnerabilidad. ¿Podemos hablar un momento? Logró articular, sintiendo cómo la adrenalina convertía su nerviosismo en determinación. Alejandro asintió, y ella se dirigió hacia un rincón más tranquilo del patio, un lugar donde pudiera abrir su corazón sin interrupciones. Mientras se acomodaba en su hogar emocional, Lucía solo podía concentrarse en su próximo movimiento. La elección de compartir sus sentimientos estaba a punto de definirse en ese instante. Pero antes de que pudiera comenzar, un grito resonó en el patio, interrumpiendo su inercia. Una caída inesperada rompió el momento, llevándola a preguntarse si el camino hacia la vulnerabilidad sería más complicado de lo que había imaginado. ¿Tendría el valor suficiente para avanzar en su confesión, o se vería arrastrada por un nuevo giro del destino? Sus dudas, ahora más que nunca, comenzaban a pesar. La caída del alumno había atraído la atención de varios compañeros, los gritos y risas resonaban en el aire sin compasión. Lucía se encontraba paralizada, los latidos de su corazón resonaban en sus oídos mientras luchaba por concentrarse en Alejandro. La fragilidad de su momento parecía desmoronarse a su alrededor. Ese instante tan cuidadosamente planificado, ahora veía como arena escurriéndose entre sus dedos. Sin embargo, en medio del caos, un destello de claridad apareció en su mente. Si no lo hago ahora, nunca lo haré, pensó,
reavivando la chispa de determinación que había estado creciendo en ella. Volvió a enfocar su mirada en Alejandro, cuyas cejas se habían fruncido por la preocupación del incidente. Es el momento, se repitió como un mantra. Sabía que la vulnerabilidad era un puente hacia la conexión real, y debía cruzarlo, incluso si temía caer. Lo siento, ha sido un momento extraño, comenzó a decir, su voz sonando más firme de lo que sentía. Pero hay algo que necesito compartir contigo. Algo importante. La serenidad que había empezado a construir se fortaleció al decirlo en voz alta. Alejandro asintió, su expresión un recordatorio del respeto y la atención que ella había anhelado. Adelante, Lucía, respondió él, su tono era abierto, pero su mirada sugería curiosidad y un leve destello de expectación. Esa invitación resonó en ella como un acorde perfecto, sincronizando su deseo de ser escuchada con la oportunidad que se le presentaba. Se sintió un poco más ligera, como si estuviera despojándose de un peso pesado. «Sabes que he estado participando en el club de oratoria, ¿verdad?», empezó, buscando los ojos de Alejandro mientras hablaba. Sus palabras fluían más fácilmente, impulsadas por la visión clara de su objetivo, conectar. He estado trabajando en ser auténtica, en mostrarme tal como soy. Pero todavía tengo miedo. Miedo de cómo me perciben los demás y, principalmente, de lo que piensas de mí. Esa última frase salió de sus labios casi sin pensar, la confesión, aunque cruda, resonó profundamente en ella. Unas gotas de sudor comenzaron a bajar por su frente, pero se mantuvo firme, lista para cualquier respuesta. Alejandro la observaba con atención, y en su silencio, Lucía sintió una mezcla de ansiedad y liberación. Había alineado sus sentimientos con la realidad, enfrentando el paralizante temor de la vulnerabilidad. «Entiendo, Lucía», dijo él finalmente. «Todos enfrentamos nuestros miedos. Pero tienes un gran valor al compartir esto. No tienes por qué ser perfecta». Su tono era constante, lleno de calma. Ahora, el espacio entre ellos no se sentía tenso, sino cargado de posibilidades. Quizá nunca había sido perfecto, pero en ese momento sentía que no necesitaba serlo. La autenticidad no era un destino, sino un viaje, y Lucía estaba decidida a seguir adelante. La conversación cambió, fluyendo hacia áreas de intereses compartidos, sueños y anhelos, pero bajo el hilo que tejía sus palabras, había una nueva promesa: ella desafiaría cualquier obstáculo, siempre que mantuviera el contacto con su propia verdad. El día pasó entre risas y la complicidad que ambos habían gestado, dejando atrás la ansiedad de la mañana. Lucía sentía que su vida tomaba un rumbo nuevo, lleno de oportunidades que aún no había explorado. Sin embargo, mientras se despedían, un comentario de Alejandro la dejó mordiéndose el labio. ¿Ya has pensado en cómo compartir tu historia a un grupo más grande en el club? Creo que podrías inspirar a muchos. Esa sugerencia resonó en su mente. ¿Un nuevo escenario?, se cuestionó, el nervio y la emoción girando dentro de ella. ¿Hablar de mi vulnerabilidad frente a más personas? Eso es aterrador, pero podría cambiarlo todo. Cerrando los ojos un instante, Lucía supo que esta era una elección crucial para su crecimiento. ¿Tendría el valor de hacerlo, de llevar su autenticidad a un nuevo nivel? Una nueva pregunta se encendía en su corazón, lista para ser explorada. La transformación apenas comenzaba. El eco de las palabras de Alejandro resonaba en la mente de Lucía mientras caminaba de regreso a casa. Inspira a otros. La carga de esa invitación le parecía vasto como un océano, lleno de posibilidades turbulentas y desconocidas. ¿Realmente podría impactar en la vida de alguien más? La incertidumbre se deslizaba como un pez inquieto en su estómago. Al mismo tiempo, sentía la urgencia de explorarlo. Esa noche, Lucía se sentó en su escritorio, con el cuaderno abierto y el bolígrafo en mano, el pulso rápido marcando su ritmo interno.
Las palabras danzaban en su cabeza, mezcladas con historias de miedo y superación, de búsqueda de autenticidad. Pero al intentar plasmarlas en la página, un sudor frío la invadió. ¿Y si no es lo suficientemente poderoso? ¿Y si nadie se identifica con lo que tengo que decir? La duda intentó atraparla, pero contraatacó con determinación. Este era el momento de convertirse en la protagonista de su narrativa. Con cada palabra que dejaba caer en el papel, Lucía empezaba a vislumbrar fragmentos de su propio viaje. Contó sobre sus fracasos, sobre el bullying en la escuela, las noches de insomnio, el anhelo de ser aceptada. Sin embargo, también describió los instantes de triunfo que había logrado, las pequeñas victorias que le habían permitido crecer. Esa intersección de luces y sombras era lo que quería compartir. La vulnerabilidad podría ser su mayor fortaleza. El día siguiente llegó, y el club de oratoria se convirtió en el escenario en el que Lucía centelleaba con energía nerviosa. Al entrar a la sala, notó las miradas curiosas de sus compañeros. Exige un sentimiento de inseguridad que apenas había podido suprimir la noche anterior. La mayoría había presentado discursos sobre proyectos o conocimientos técnicos. Ella estaba lista para abordar algo más personal. Mientras su turno se acercaba, sus manos temblaban ligeramente. El juego mental del autosabotaje amenazaba con abrumarla, pero se aferró a la idea de que su historia podría resonar. Cuando finalmente se puso de pie, sintió que el tiempo se ralentizaba. La sala se tranquilizó, y esos ojos que antes la intimidaban ahora parecían prontos a recibir su verdad. Hoy quiero compartir algo que ha formado parte de mí desde hace tiempo, comenzó, su voz titubeante por un instante, pero rápidamente encontró un tono más seguro. Con cada palabra, su corazón se sentía más ligero. Relató su lucha con la aceptación y la búsqueda de su autenticidad, cada risa y cada lágrima que le había acompañado en el camino. Las reacciones comenzaron a cambiar, sonrisas de reconocimiento y asombro fueron surgiendo entre sus compañeros. Sin embargo, la reseña no terminó ahí, y a medida que se adentraba, se dio cuenta de que no solo compartía su historia, estaba creando un puente hacia otros, invitando a sus compañeros a abrirse sobre sus propias luchas internas. La conexión era palpable. Una vez culminada su presentación, el silencio se transformó en aplausos cálidos y genuinos, y en ese momento, comprendió que había dado un paso enorme. No solo había enfrentado su miedo, sino que se había presentado con autenticidad. Lucía, eso fue increíble. Nunca pensé que alguien podría compartir algo tan profundo, dijo una compañera al final. Las palabras de apoyo la abrazaron, y en su interior, nació un nuevo entendimiento. Se dio cuenta de que el crecimiento personal no era un viaje solitario, podía ser contagioso. Esto alimentaba su deseo de continuar compartiendo. A medida que los encuentros del club se sucedían, Lucía encontró un propósito renovado. Cada discurso que ofrecía se convertía en un ladrillo más en la edificación de su autoconfianza. Sin embargo, en el fondo, un nuevo desafío aguardaba. Alejandro no había sido el único en notar su transformación. Un agrupito de compañeros comenzó a murmurar sobre un concurso de oratoria a nivel escolar, un espacio familiar donde la competencia podría ser feroz, pero también una vía para alcanzar un público aún mayor. La idea de participar le generaba tanto miedo como emoción. ¿Sería capaz de dejar huella en un auditorio más grande? Podría ser su catalizador final para emerger completamente, una oportunidad de demostrar que la vulnerabilidad puede ser un motor poderoso. Con la noche cayendo, y las sombras danzantes a través de su ventana, Lucía leyó su discurso en voz alta una y otra vez, el eco de sus palabras resonando en su mente. El momento decisivo estaba por llegar. Pero, ¿tendría el valor de enfrentar el reto? Como cada narración intensa, el siguiente paso se presentaba lleno de incertidumbre, desbordando posibilidades por ser exploradas. La presión se expandía, y el futuro inminente sonaba a desafío, llenando a Lucía con una mezcla de determinación y anticipación.
Lucía se despertó en la mañana del concurso de oratoria con una mezcla de nervios y emoción que no había sentido antes. La noche había sido larga y llena de ensayos, pero también de reflexiones cruciales sobre su transformación. Sabía que cada palabra que había escrito tenía el poder de resonar en aquellos que la escucharían. Tras el espejo, su mirada se centró, había un fuego nuevo en sus ojos, un reflejo de la valentía que había desarrollado a lo largo de su viaje. Mientras se despedía de su madre, la notó sonriendo, llena de orgullo. El simple gesto le recordó que había personas en su vida que creían en ella. En el camino hacia la escuela, el bullicio de sus compañeros la rodeaba, pero a diferencia de antes, no se sentía aislada. Este día marcaría un antes y un después en su historia personal. El auditorio estaba lleno. Las luces brillaban sobre un espacio que se sentía abrumador, pero a la vez increíblemente liberador. Al subir al escenario, su pulso se aceleró, pero recordó las palabras de apoyo que había recibido de su grupo de oratoria y, sobre todo, el constante aliento de su madre. Abrió su cuaderno, y al mirar el contenido, el temor se transformó. Hoy vengo a hablar desde el corazón, comenzó, y las miradas del público se enfocaron en ella. Sus primeras palabras fueron un homenaje a su madre y a la lucha de su padre. Relató su historia y el dolor de enfrentar la verdad que había mantenido oculta por tanto tiempo. Cada anécdota que compartía, cada emoción que expresaba, parecía encontrar eco entre los oyentes. La conexión era palpable, y lo que comenzó como un miedo se convirtió en un poder. Desafiar nuestros miedos no es fácil. Para mí, fue aprender a construir mi voz, continuó, haciendo énfasis en cómo su sufrimiento transformador se había convertido en una poderosa herramienta de conexión. Con cada rayo de luz que atravesaba el auditorio, sentía que su esencia se expandía. La audiencia permanecido a la expectativa. Sus palabras eran sinceras, cargadas de pasión, y el aplauso crecía a su alrededor como un viento cálido que la empujaba hacia adelante. Cuando terminó, el silencio, que había alcanzado su cúspide, se rompió con un fuerte aplauso. Lucía sonrió, no solo había hablado, había tocado vidas. La ovación la llenó de una alegría indescriptible. Había conquistado el miedo que la había perseguido durante tantos días. La ceremonia de premiación llegó, y ella esperó con el corazón en un puño. Su presentación había sido reconocida. Cuando la nombraron ganadora, un escalofrío recorrió su cuerpo. En ese instante, supo que no era solo un triunfo académico, sino una afirmación de su autovaloración y crecimiento personal. Lo logré, pensó, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. El camino que había seguido desde su encuentro con Alejandro hasta este momento había sido un viaje de autodescubrimiento. Lucía no solo entendió que su voz importaba, sino que estaba lista para usarla en su totalidad, sin miedos ni reservas. Ella había aprendido a enfrentar las incertidumbres y a convertirlas en fuerza. El momento culminante llegó cuando un grupo de compañeros se acercó para felicitarla. Entre ellos estaba Alejandro. Lucía sintió un toque de nerviosismo, pero su mirada estaba llena de admiración. Lo hiciste increíble, dijo él, y en sus palabras sintió la validación que había estado esperando. Gracias, Alejandro. Tu apoyo ha sido fundamental, respondió otorgándole una sonrisa genuina. En su interior, había una creciente esperanza de que juntos podrían usar sus historias para desafiar aún más las injusticias de su realidad. El día terminó, pero el eco de su voz y la reafirmación de su valor permanecieron vivos en su corazón. Mientras se dirigía a casa, Lucía sabía que este era solo el comienzo. Su historia no se detendría aquí, porque estaba decidida a continuar escribiendo su camino a la autenticidad, inspirando a otros junto a ella. Lucía había alcanzado algo más que un reconocimiento. Había dado un paso hacia adelante en su viaje personal, y nada la detendría en su búsqueda de la verdad y el poder que su voz podía tener.
Estaba lista para llevar su luz al mundo, una historia a la vez. No esperen ni un segundo más para compartir esta extraordinaria conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que otros encuentren momentos de inspiración. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, realmente queremos saber lo que piensan. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Tus acciones hacen la diferencia.